Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Qué bendición estar nuevamente juntos para estudiar la palabra que nos da aliento, la palabra que nos da propósito, la palabra que nos anima a continuar adelante, la palabra que nos dice que hay un futuro mejor, la palabra que nos da los secretos de cómo vivir triunfantes en medio de tiempos difíciles. Por eso seguimos adelante en discípulos haciendo discípulos o discípulos que hacen discípulos, discípulos que mientras van hacen discípulos. Quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a leer los primeros 2 versículos. Ahí vamos a encontrar algunas cosas interesantes que levantan preguntas y esas preguntas vamos a tratar de resolverlas en este día. Dice el texto de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los ancianos gobernantes y los diáconos. Note bien, el apóstol Pablo está escribiendo una carta a una iglesia ya constituida, con un buen liderazgo, con un liderazgo diverso porque dice ancianos, gobernantes y diáconos, o sea que era una iglesia que había crecido. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Una iglesia para los años 60 después de Jesucristo. Una iglesia que ya está bien establecida. Uno pregunta, ¿y cómo nace esto? ¿Cómo nació? ¿Cómo se estableció esta iglesia? Porque estamos hablando que es una iglesia que está muy lejos de Jerusalén. Ahora, tratemos de empezar entonces mirando. Cuando el Señor Jesucristo asciende a los cielos, Él da instrucciones a sus discípulos. Estos discípulos en obediencia esperan y el Espíritu Santo se manifiesta. Nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Nos dice cómo el Espíritu Santo se manifiesta y estos discípulos comienzan a predicar y comienzan a enseñar y la iglesia se multiplica. Estos primeros cristianos que esperaban, 120, ahora son 3,000 personas, 3,000 creyentes, y se van multiplicando y tienen el favor del pueblo aquí en Jerusalén. Jerusalén, ahí empieza todo, Jerusalén. Ya hay más de 3,000 cristianos, la iglesia sigue creciendo, oiga bien, pero no están concentrados en un templo, ellos están en las casas, en las plazas, en los parques, en las sinagogas, ellos están yendo por todos los lugares donde ellos hacen sus labores, en sus casas donde habitan, ahí están haciendo el trabajo. El templo, recuerde que es solamente una referencia para los judíos, pero ellos han crecido mucho, estos cristianos. Ahora, comienza la persecución según Hechos 8:1. Comienza una persecución tremenda y los cristianos tienen que salir de Jerusalén. Ellos salen y el primer lugar donde se concentran y comienzan a crecer es Antioquía, o sea, hacia el norte van ellos, Antioquía. En Antioquía, el apóstol Pablo o Saulo de Tarso con Bernabé desarrollan un ministerio tan fructífero, tan especial, que hay ancianos, hay maestros también, hay bastantes líderes, y ellos han aprendido el secreto de la oración, de depender en oración. Están orando, buscando la dirección de Dios y el Espíritu Santo se les manifiesta a ellos. Y entonces el apóstol Pablo y Bernabé ahora son enviados como la primera pareja misionera. Entonces ya tenemos Jerusalén como el lugar donde se crece la iglesia y se multiplican los cristianos, y ahora tenemos Antioquía, donde la iglesia ha crecido, pero ahora hay un enfoque misionero. Esta pareja se dedica a predicar el evangelio por toda el Asia y sus alrededores y las islas, Chipre, Creta, y van avanzando ellos hacia Corinto y otros lugares más, Atenas, bueno, avanzan por todos los lugares, Listra, Derbe, Éfeso, Mileto, todas esas partes, van y regresan, pero esta pareja misionera se multiplica y ahora son 2 parejas misioneras, pero una en especial
que es conformada por por apóstol Pablo, por Silas y Timoteo. Entonces, ellos tienen una agenda de plantar iglesias, y no solamente de plantar iglesias, sino de confirmar a los hermanos y reforzar la fe de ellos por toda el Asia. Y ellos tienen su mente, ellos están pensando en el reino, ellos están pensando en plantar iglesias, en hacer discípulos, ellos tienen su mentalidad en el reino. Pero ¿sabe una cosa? Por encima de los planes que nosotros tenemos en cuanto al reino, en cuanto a toda la obra de Dios, realmente prima la voluntad de Dios. Y en un momento dado Dios les cambia de planes. Ellos tienen el plan de avanzar por toda el Asia, pero Dios le cambia los planes. Y aquí es donde comienzan las cosas a ser muy diferentes. La ruta marcada por ellos, que es hacia el occidente, todo lo que es Asia, Bitinia, es cambiada y les marca más hacia el occidente. Y allí es como a través de una visión, Dios les prohíbe seguir en esa visión, oiga bien, o ese plan, ese programa que era netamente de Dios también, pero Dios le cambia los planes. Ahora, ellos podían haberse aferrado, no, es que esto es de Dios, es que este es de Dios, y cerrarse a eso, es que este es de Dios, como pasa muchas veces con nosotros. Aprendemos a hacer ciertas cosas y creemos que estamos honrando a Dios, pero resulta que Dios hace rato ha cambiado los planes y nosotros le buscamos de muchas maneras para seguir haciendo lo mismo. Resulta que no. En este caso, la dependencia que ellos tienen de Dios les hace a ellos ser flexibles, y no solamente flexibles, sino que en obediencia ellos avanzan hacia nuevas oportunidades. Entonces, ellos ya cambian de planes. Simplemente Troas zarpan para hacia Samotracia y Neápolis, y caminando por más de 15 kilómetros llegan ellos hasta Filipos. ¿Qué se encuentran ellos en Filipo? En Filipo, como es una colonia realmente romana, en Filipos no hay una sinagoga. En el día de reposo las mujeres salen hacia el río, un lugar público, para orar como era la costumbre. Las mujeres judías. Pero oiga bien, ellos ya han sido flexibles. ¿Por qué? Cambian de planes. Recuerde, ellos tenían los planes que eran netamente planes del reino, pero ahora Dios les cambia los planes hacia otro lugar. Ellos no se resisten, simplemente son obedientes. Mire, flexibilidad más obediencia. ¿Pero por qué? Porque ellos dependían de Dios. Oiga bien, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, pastores, líderes y maestros, lo que sea dentro de las congregaciones, es que nos aferramos a nuestros planes, nos aferramos a nuestras visiones y pensamos que todo está dentro de la voluntad de Dios, pero Dios nos cambia los planes en una noche, en un abrir y cerrar de ojos. Por muy buenos que sean los planes que tenemos para la iglesia, para esto, Dios cambia esos planes y nos lleva más allá. Necesitamos depender de Dios para saber que esos son cambios de planes, pero de Dios. Y necesitamos ser flexibles, poder soltar lo que nosotros creemos que es lo más seguro, soltarlo para abrazar lo que Dios nos está mostrando. Y no solamente eso, sino en obediencia, movernos en obediencia para mirar todas las oportunidades que tenemos. Entonces, ya ellos están allí, en Filipos. Ahora ellos caminan buscando una oportunidad y la encuentran. Mujeres orando en el día de reposo, a la orilla del río. Ahí están. Posiblemente se dijera, pero si son hombres tienen que buscar a hombres. Bueno, ellos se acercan donde hay la oportunidad. Yo pienso que definitivamente el Espíritu Santo siempre nos va guiando. Cuando nosotros somos obedientes y somos dependientes de Dios y manejamos la flexibilidad delante de Dios, ¿qué pasa? Dios nos abre las oportunidades y nos muestra a dónde Él quiere que nosotros empecemos. Y el apóstol Pablo comienza a predicar el plan de salvación. Recuerde lo que dice Romanos 1:16. El apóstol Pablo va primeramente a los judíos y predica el evangelio de salvación, pero Dios había preparado el corazón de una mujer no judía que estaba ahí con ellas. Lidia de Tiatira. Mire usted, una mujer vendedora de púrpuras es la que atiende la nueva enseñanza que trae el apóstol Pablo.
y recibe la salvación de Cristo Jesús y entonces se convierte en la primera mujer convertida en Europa. Y más tarde lo hicieron sus familiares, fueron bautizados. Entonces, es muy importante reconocer cuándo Dios es que nos guía a nosotros, cuándo es que Dios, mire, podemos estar enfocados, predicando, enseñando, haciendo muchas cosas. Pero recuerde que mientras estamos ocupados en las labores del reino, el Dios del reino sigue siendo el rey, el que manda, y Él cambia los planes. Y ahí usted y yo tenemos que ser flexibles, por muy ambicioso que sea un plan que tengamos en este momento para esta iglesia, para esta congregación, para este grupo, para este discípulo. Dios puede cambiarnos los planes, pero nosotros necesitamos estar en obediencia, en dependencia. Tratar de ser flexible, lo más flexibles posible para mirar las oportunidades nuevas que Dios quiere presentarnos, porque Dios quiere hacer cosas más grandes y mucho mejores. Ahora, si usted ya comienza a mirar un poco más hacia adelante, usted se va encontrando que en Hechos 16, por ejemplo, usted se va encontrando que Dios está interesado en las familias. No solamente la familia de Lidia de Teatira, sino también la familia del carcelero de Filipos. 2 familias. Mire, 2 familias. Y es que a través de esas 2 familias, yo pienso, se planta la iglesia ahí en Filipos. Entonces, en el capítulo 16, cuando está terminando el capítulo 16, prácticamente se habla de la reunión en la casa de Lidia, donde ya se congregaba el grupo de hermanos. Entonces fue como la semilla del nacimiento de una iglesia madura, porque cuando usted lee las líneas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, nos damos cuenta que es una iglesia madura. Pero ¿cómo empezó? Empezó simplemente con 3 personas que tenían sus propios planes del reino, su propia visión, guiados por el Señor, pero que a su vez estaban dependientes de Dios, eran flexibles, obedientes y aprovecharon oportunidades. ¿Cuál fue la oportunidad? Mujeres que estaban orando a la orilla del río en el día de reposo. Ya ahí en ese grupo Dios había preparado el corazón de una mujer que iba a recibir la salvación, y después toda su familia, y después vemos al carcelero de Filipo, también toda su familia, porque Dios está interesado en las familias también, no solamente en individuos, sino que a través del individuo poder alcanzar toda la familia. Y ya encontramos entonces una iglesia con obispos, ancianos, diáconos y un liderazgo tremendo. Todos habían sido gentiles y paganos anteriormente, pero ahora conformaban la congregación del Señor. ¿Ve usted? Y así puede suceder en el día de hoy. ¿Cómo empieza todo? Con oración, con oración. Yo quiero en esta hora, hermanos, invitarles a ustedes a hacer una lista de sus familiares que no conocen de Cristo Jesús, de sus familiares más cercanos que todavía no han confiado su vida a Cristo Jesús como Salvador, y usted comience a orar por ellos. Haga una lista responsable de sus familiares y comience a orar por ellos. Y eso sí, marque este día, 15 de septiembre, márquelo, como el día en que usted comienza a orar, comienza a hacer la lista y comienza a orar. Y vea qué tan pronto Dios comienza a trabajar en la vida y en el corazón de sus familiares. Hermanos, esto funciona, esto es verdad, se lo digo por experiencia propia, esto es verdad. Lo he visto todo lo largo y ancho de mi ministerio, lo he visto cómo Dios obra cuando personas convertidas sienten en su corazón la carga de su familia. Ellos comienzan a orar y comienzan a orar con tanta insistencia, y al poco tiempo ellos comienzan a ver cómo el Espíritu Santo comienza a trabajar en el corazón de sus familiares. Así que, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ojo, depender. Oiga bien, ser flexibles, obedecer y aprovechar cuanta oportunidad el Señor nos presente.
el Señor nos presente, pero tenemos que empezar. ¿Quiere usted la conversión de su familia? ¿Quiere reunirse con toda su familia allá en el cielo cuando todo termine en esta tierra? Pues bien, usted tiene que empezar a orar y ser fiel en la oración por esos familiares que todavía no conocen de Cristo Jesús y permanecer en Él y estar vigilante de qué más quiere hacer el Señor a través de usted. Hermanos, así nació una iglesia y así han nacido muchas iglesias y usted puede ser la persona que Dios tiene para iniciar otra iglesia en estos tiempos de pandemia y aquí en Houston. Y no solamente en Houston, sino en otros lugares del mundo. Dios es soberano y Él está interesado en salvar hombres y mujeres. Está interesado en salvar familias completas. Pero Él necesita que usted entienda que somos discípulos ahora. Y no estamos de vacaciones, tampoco estamos desocupados. Tenemos un compromiso. Tengamos trabajo o no tengamos trabajo, tenemos que hacer discípulos. Tengamos esto, no tengamos lo otro, tenemos que hacer discípulos. Si usted ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, usted ya es discípulo del Señor haciendo discípulos. Y nuestra tarea es hacer discípulos. Oiga bien, dependencia, flexibilidad, obediencia, oportunidad. Dios nos cambia los planes. Mantengámonos trabajando en el reino de Dios y mantengámonos atentos a que Dios puede cambiar los planes para hacer cosas más grandes, cosas que nosotros tan siquiera nos imaginamos. Y Dios puede plantar no solamente una iglesia, sino muchas iglesias a través de cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.